Buenos días, bienvenidos a esta masterclass sobre el agua como desafío ético en el siglo XXI. Los puntos que me gustaría tratar hoy son 4. Por un lado, describir cuál es el estado de la cuestión desde el punto de vista de la importancia del agua y los desafíos a los que se enfrenta el suministro de agua potable para la población a nivel mundial. Por otro lado, hace referencia a 2 dimensiones importantes en la gestión del agua a nivel global hoy en día, que es por un lado la actividad de las empresas multinacionales y por otro la dimensión política en relación con este punto que incluye. Y por otro lado, abrir una perspectiva de debate sobre propuestas posibles para enfrentarse a los desafíos a los que vamos a enfrentarnos durante el siglo XXI en la gestión del agua. Bien, respecto al estado de la cuestión, estudios de hace unos años muestran o señalan que alrededor del 40% del agua que hoy en día puede encontrarse en la superficie de la Tierra de fácil acceso no está en condiciones para su consumo, sobre todo debido a la alta contaminación proveniente de desechos orgánicos, pero sobre todo de actividad humana, como por ejemplo plásticos o basura, etcétera, y sobre todo producción industrial, es decir, el agua que se utiliza en las diversas industrias para producir y que luego es arrojada de nuevo al terreno, al suelo, ya contaminada. Otro tercer desafío que ha dado lugar a esta situación es el cambio climático, en el sentido de que parece ser que está produciendo una gran desertificación y ese aumento de temperaturas está haciendo que haya cada vez menos agua en los acuíferos, también en los embalses, etc. Aunque el cambio climático no es fácil de determinar, no es fácil de predecir los efectos que va a tener, ahora mismo solamente hay especulaciones. Sí que parece que mirando a los últimos 30 años en que la temperatura se ha ido incrementando en toda la Tierra, vemos que eso ha ido acompañando, ha estado correlacionado con una mayor desertificación y una menor cantidad de agua global en el planeta. Por lo tanto, parece que esta sería la tendencia a seguir durante este siglo. Por otro lado, también hay una parte importante del agua que se pierde en filtraciones debido al envejecimiento de infraestructuras. Solamente, por ejemplo, en el Reino Unido, casi el 20% del agua se pierde de esta manera y no es reutilizada para su consumo o para la producción industrial. Y luego, por otro lado, también de ese agua que se utiliza y se vierte de nuevo al terreno, a los ríos, a los pantanos, se reutiliza muy poca. Aquí tenemos una gráfica con datos del año 2014 que muestra que la capacidad de reutilización del agua de los países es muy diversa. Tenemos Israel, que está a la cabeza de reutilización del agua, con 70%, hasta Brasil, que solamente reutiliza un 1% de todo el agua que se consume o que utiliza la industria. Y Estados Unidos, por ejemplo, no está mucho mejor, con solamente un 4%. Por lo tanto, vemos que hay mucho recorrido aquí en la capacidad de reutilización del agua y que pronto este va a ser uno de los focos principales a la hora de proponer soluciones. Estos desafíos causan lo que se llama presión hídrica, lo que se ha denominado presión hídrica, que es la insuficiencia de recursos acuíferos para suministrar agua potable y agua en buenas condiciones para la sanidad, para la salud a la población mundial. Y vemos que esa presión hídrica pues, va aumentando con los años y se espera que si las cosas siguen igual, siga aumentando. En concreto, algunos datos es que, por un lado, está la cuestión de que el ciclo natural, el ciclo hidrológico de lluvia, reutilización del agua que va a la atmósfera, etcétera, pues se mantiene más o menos estable desde los años 50, pero la población mundial que utiliza ese agua crece. Por lo tanto, ahora mismo lo que estaría pasando es que estaríamos utilizando agua de acuíferos subterráneos que, en principio, es un agua que deberían utilizar las generaciones futuras. De manera que si no se repone ese agua o limitamos su consumo, reducimos su consumo, pues a finales de este siglo pues, la población mundial tendrá muchas dificultades para beber agua. En concreto,
No hay que irse tan lejos, ya es el año 2030, algunas predicciones, las más catastrofistas o las más extremas, dicen que 2/3 de la población no tendrá acceso a agua potable limpia, la población mundial. Luego también, aparte de la falta de acceso, la dificultad de acceso a agua potable y agua pues, para lavarse, para cocinar, etcétera, tenemos también el enorme impacto económico que suponen las sequías. Por un lado, tanto en la agricultura, con el consiguiente encarecimiento de productos, o simplemente ausencia de productos, de plantas, frutas, etcétera, que no puede crecer sin agua. Pero también no solo eso, sino encarecimiento de energía, como hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas en España, la falta de lluvia pues, ha provocado un encarecimiento de la electricidad y del gas. Eso también será un problema que se incremente. Y en general, para el año 2016 se ha calculado que las pérdidas de dinero a nivel de empresa en Estados Unidos alcanzó los 14.000 millones de dólares y se quintuplicó respecto al año anterior, respecto al año 2015. De manera que no solamente se trata de acceso a agua potable, sino también en general un aumento de precios, pues tanto en energía como en general en productos, precisamente debido a que esas pérdidas que tienen las empresas han de ser cubiertas de alguna manera, probablemente lo sean pues, a través de vía precios final al consumidor. Por lo tanto, aunque se habló en la última década se habló de que las guerras del futuro no van a ser por petróleo ni por oro, sino que van a ser por agua, aunque esta es una afirmación que parece a día de hoy muy exagerada y que precisamente porque la gestión del agua y el consumo de agua crea a día de hoy muchas interdependencias entre países, entonces no es fácil que esos países entren en conflicto, sino que lo más probable es que genere una mayor cooperación entre ellos. Sí que es verdad que debido a que se va a convertir en un recurso muy escaso, las tensiones van a aparecer y hay que estar preparado para ver cómo las solucionamos, tensiones entre países. El caso de África es especialmente difícil porque, bueno, en primer lugar tiene una parte importante de la población mundial, son muchos países, tiene también la peculiaridad de que una parte importante de la población es rural. Como veremos ahora, esto también tiene relevancia para el caso que nos ocupa, que 300 millones de personas no cuentan con agua acceso potable en el continente, lo cual estamos hablando de una parte importante de la población, y que esto se debe no solamente al clima o no solamente a que se vayan acabando las reservas de agua, sino precisamente, al menos en la mitad de los casos, a la contaminación industrial. Por lo tanto, la situación de África sería relativamente fácil de mejorar si las empresas y los gobiernos tomaran cartas en el asunto y se contaminaran menos, ¿no? Entonces, en este sentido, se habla de la existencia de dos Áfricas que se pueden ver en los mapas. Por un lado, tenemos toda la parte de África subsahariana, que es la que más sufre y que coincide precisamente con los índices, otros índices de Naciones Unidas sobre nivel de pobreza o de educación, etcétera. La África subsahariana está especialmente castigada en todos estos aspectos y también en el difícil acceso al agua. Y vemos que África del Norte pues, tiene una situación muchísimo mejor, Sudáfrica también en el sur. Y luego también, eso a nivel general, y luego vemos también que la diferencia dentro de un mismo país entre la clase urbana y la clase rural es también muy acusada. En un mismo país de la África subsahariana, en la que poca gente tiene acceso a agua potable, esa poca gente suele ser gente que vive en las ciudades, mientras que a nivel de campo, de agricultores, el acceso es mucho menor. Los países que peor están en África son estos que hay en pantalla: Mali, Nigeria, Namibia y Sudáfrica, por razones diversas. Pues en el caso de Mali, por ejemplo, es porque su economía es muy dependiente del río Níger y se está muy contaminado. Y por lo tanto, pues la problemática que Mali tiene es básicamente de contaminación del agua, no de falta de acceso, de falta de recursos. En Nigeria es más bien, se debe a la falta de recurso para muchos millones de personas en algunas zonas.
En Namibia, porque ese recurso no existe, el agua hay que sacarse, tiene que ser extraída de acuíferos y en las zonas rurales eso no siempre es posible, no siempre se hace de la manera más eficiente y no es suficiente. Y en el caso de Sudáfrica el problema fundamental ha venido por una mala privatización de la gestión del agua, que ha dejado sin posibilidades de consumo o de consumo razonable a muchas personas que son pobres, que no pueden pagar ese dinero. Por lo tanto, en Sudáfrica el problema no es de falta de recursos, sino más bien de una mala privatización, una mala política de privatización de la gestión del agua. Entonces, como vemos, cada uno de estos países presenta una problemática diferente que bueno, nos da una idea del gran abanico de posibilidades, de desafíos que hay y de campos en los que hay que trabajar. Junto a estas decisiones políticas que hay que tomar pues a nivel de Estado y las que se han mencionado algo al hablar de África, está por otro lado también el asunto de la actuación de las empresas, sobre todo de las grandes multinacionales, que son las que mayor impacto tienen en este sentido. El marco en el que nos movemos es que el agua se ha convertido, como cualquier otro producto, en una commodity, es decir, un producto que está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, y en concreto, precisamente por esas predicciones, bueno, y esa realidad que hay de que cada vez va a ser un recurso más escaso, pues evidentemente eso ha hecho que sujeto como está al libre mercado financiero, pues se vaya encareciendo cada vez más y sea una gran fuente de rentabilidad para los inversores, lo cual hace evidentemente que aumente a su vez de nuevo el precio. Por lo tanto, el alto precio que el agua está adquiriendo no se debe solo a su escasez, sino también al hecho de que es un producto muy atractivo para la inversión y que está ya por encima, los retornos del agua, de la commodity del agua, están ya por encima de los del oro o la energía en general. Al menos sobre los últimos 10 años, y no parece que la tendencia vaya a cambiar, hasta el punto de que hay fondos de inversión que están especializados en invertir en agua. Este es el marco económico-financiero en el que nos movemos y que evidentemente la consecuencia de esto, el resultado de esto, es que los precios suben y por tanto las personas que más vulnerabilidad tienen y más dificultades de acceso tienen al agua, que son las personas pobres o bajo la línea de pobreza absoluta, pues evidentemente estos son los que se ven más afectados. En el caso, ha habido bastantes quejas y escándalos en relación a la gestión del agua por parte de empresas multinacionales, en concreto, bueno, pues Nestlé, Coca-Cola, han estado en el centro de muchas críticas, en concreto Nestlé por el negocio de agua embotellada, y el caso de Nestlé me parece ilustrativo porque muestra, bueno, pues parece un buen resumen, por un lado, de las quejas que ha suscitado su actuación y por otro, de las relaciones que a nivel corporativo se pueden tener y que Nestlé ha tenido y que otras empresas pues también están siguiendo, ¿no? Reacciones pues para solucionar esos problemas que habían creado. Entonces, por un lado, a Nestlé se le ha acusado de prácticas empresariales controvertidas, no son necesariamente ilegales, sino más bien quizás controvertidas desde un punto de vista ético. Por un lado, básicamente ha habido dos quejas fundamentales. Por un lado, que esta empresa ha comprado acuíferos en varios lugares del mundo para extraer agua para su negocio de agua embotellada, y que esos beneficios, pues las comunidades de la zona que no se benefician de ese agua, puesto que ese agua está siendo utilizada por esta empresa para su negocio, tampoco ven un retorno en forma de dinero, en forma monetaria, un beneficio monetario para la comunidad, porque estos beneficios evidentemente pues van a la empresa y se emplean en otras cosas, ¿no? Entonces, por un lado ha habido esta crítica y por otro, una crítica distinta ha sido que algunas personas consideran excesiva la rentabilidad que estas multinacionales sacan del agua, puesto que los acuíferos se compran a un nivel relativamente bajo a gobiernos, o los gobiernos los venden a un precio relativamente bajo, mientras que el producto, el agua embotellada, se vende pues muchísimo más caro, teniendo unas rentabilidades muy superiores a las normales en la industria con otros productos.
Entonces, bueno, pues esto han sido algunas quejas de las que ha habido, y Nestlé, en este caso, otras empresas también han respondido pues diseñando una política de responsabilidad corporativa relativa al agua, pues, y estableciendo objetivos y mostrando públicamente, dando información transparente sobre cómo, sobre la situación en que están de cumplimiento de esos objetivos. Entonces, bueno, pues algunas iniciativas de responsabilidad corporativa respecto al agua que Nestlé ha llevado a cabo. Por un lado, pues es hacerse miembro del Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos de la ONU. En ese contexto, lanzar la iniciativa del 2030 Water Resources Group, que es una alianza público-privada para promover la gestión eficiente del agua a nivel global. Y en concreto, algunos de los objetivos más específicos o particulares que han ido cumpliendo, pues en los últimos 10 años Nestlé ha conseguido reducir en torno a entre un 20 y 40% el uso del agua y de la contaminación del agua que devuelven al medio ambiente, y desde datos que tenemos desde el 2013 hasta el 2015, gracias a la actividad de Nestlé, pues ahora estamos en que en torno a casi medio millón de personas han ganado acceso a agua potable. No son números muy grandes, pero bueno, pues esta empresa es, pues a raíz de esas críticas se ha ido comprometiendo cada vez más con esta cuestión y estableciendo objetivos medibles y auditables. En concreto, los últimos datos que hay de una fuente fiable como es Oxfam sobre Nestlé y otras empresas, pues está en el informe llamado Behind the Brands, que se lanzó hace 2 años, que Oxfam lanzó hace 2 años, en el que instaba a varias decenas de empresas que tienen relación con la gestión del agua a la hora de fabricar sus productos o de tratar o en su cadena de suministro, en los proveedores. Les instaba a mejorar en 7 puntos concretos. Uno de ellos la gestión del agua, otro era, por ejemplo, la gestión de las tierras, en que viven las comunidades donde esta empresa opera, otro era la igualdad de género, uno era el agua, y en 2016, 2 años después, Oxfam publicó un informe explicando pues, cómo esas empresas habían mejorado, si habían mejorado y cuánto. En concreto, Nestlé, pues aquí vemos que está en segundo lugar, no se ve quizá demasiado bien, pero está en segundo lugar, y en concreto en la gestión del agua, pues Oxfam le da una nota de notable, ¿no? Un 7 sobre 10. Luego vemos que hay muchas otras empresas, y que en concreto en gestión del agua, pues tenemos que Mars o Kellogg's, etcétera, pues suspenden, que Coca-Cola está en un aprobado raspado, y que Nestlé, pues por el contrario, tiene la máxima nota, ¿no? En esto. Bueno, pues eso lo que esto revela es que la gestión del agua hace unos años por parte de estas multinacionales dejaba mucho que desear, que a raíz de quejas de consumidores, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, también estados afectados, pues las empresas están reaccionando y están llevando a cabo pequeños pasos que quizás no son todo lo relevantes y no son suficientes probablemente, pero al menos pues son esas iniciativas y están en camino. En concreto, la idea sería que todas las empresas que tienen que ver, para las que el agua es importante en su proceso productivo o como producto o en su cadena de suministro, pues pasaran de una estrategia de no tener ninguna estrategia respecto al agua a tener lo que Deloitte llama la estrategia de licencia para crecer, es decir, la estrategia en la que la sociedad en su conjunto y los grupos de interés pues, están contentos con la actividad de la empresa, consideran que es una actividad sostenible y por lo tanto de alguna manera dan licencia a esta empresa para seguir creciendo, porque su gestión del agua es sostenible y la empresa crea más valor que daño a la hora de gestionar el agua. Entre medias hay 2 pasos intermedios en los que se encuentran hoy en día muchas empresas, que es simplemente una estrategia de eficiencia en la que el enfoque está en la reducción de costes y por tanto se intenta una gestión más eficiente del agua simplemente para reducir costes en la actividad, pero sin pensar en hacer un ciclo de producción sostenible y luego una estrategia que es algo mejor, algo más comprometida con una gestión sostenible del agua, que es una estrategia de gestión de
del riesgo, en la que se tienen en cuenta más cuestiones de largo plazo, de futuro. Por ejemplo, el riesgo más fundamental, el riesgo de quedarse sin agua en el futuro para el proceso productivo y, por tanto, pues la necesidad de utilizar el menor agua posible y devolver al medio ambiente la mayor cantidad de agua y que ese agua esté en mejores condiciones para poder reutilizarla después, de nuevo. Bueno, pues estos serían como 4 pasos que se proponen hoy en día a las empresas y en los que evidentemente pues una empresa debería pasar pues de la primera de no tener ninguna estrategia a tener una estrategia en la que se trata el agua de modo totalmente sostenible y creando más valor del que se utiliza. Por último, simplemente comentar que la solución o la manera de enfrentarse a estos desafíos que son muy serios durante este siglo, pues va a pasar por 5 pasos. Por un lado, evidentemente la regulación gubernamental, o sea, las leyes. Esto es especialmente importante y relevante respecto al tratamiento del agua como una commodity en el mercado financiero. Porque ahora mismo la situación, si sigue así, no es sostenible. En unos años mucha gente no tendrá acceso al agua porque es muy cara o demasiado caro para el Estado subsidiar el agua a un nivel razonable y, por tanto, sí que parece que se necesita regulación del mercado financiero en este sentido, por ejemplo, ¿no? De modo particular, el mercado financiero. Aparte, quizá, pues, de incrementar penas o mejorar las leyes de respeto medioambiental y de gestión del agua a nivel de empresarial. Pero luego el mercado financiero necesita ser regulado. Por otra parte, las alianzas multigrupos de interés, sobre todo las alianzas público-privadas, son muy importantes. Por ejemplo, pues en el caso de privatización de la gestión del agua en un país concreto, en una región. Se necesita que esa privatización precisamente no conduzca a que personas que antes tenían agua ya no tengan que pagar más por ella o sencillamente que ya no tengan acceso, ¿no? Por otro lado, la innovación tecnológica es muy necesaria por muchas razones. Primero, para contaminar menos, para que el agua que se devuelve esté menos contaminada y pueda ser reutilizada de un modo mejor, y también para que se pierda menos agua en el proceso de producción. También esto es muy importante y aquí hay muchas mejoras tecnológicas que se han hecho y en las que se está trabajando. La innovación tecnológica, por tanto, es muy necesaria cuando estamos ante un recurso escaso que no parece que vaya a crecer su volumen en los próximos años. También, por otro lado, la educación del consumidor. También las empresas pueden hacer mucho a la hora de comunicar al consumidor la importancia de ahorrar en el agua y hacer un uso responsable. Y esta labor también es del Estado, pero no solo, sino también de las empresas de modo conjunto. Y por último, de modo indirecto, aparece de nuevo la importancia de la lucha contra el cambio climático también a nivel empresarial, porque este va a ser uno de los principales motores de la escasez de agua en el futuro. No solamente la contaminación, no solamente las ineficiencias de producción, sino también el aumento de temperatura, que todo indica que va a conllevar también una disminución del volumen de agua total en el planeta. Y con esto pues acabaríamos la masterclass. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, pues aquí estamos para responderlas. Gracias.